creo que es súper importante también tener buenos referentes y buenos líderes. Y yo creo que lo primero es el trabajo de excelencia. Hay gente que se adapta y que, como te digo yo, lo abraza, lo vive con gran pasión y están felices. Y hay otros que no. Y está bien. Son distintas maneras nomás de ver la vida corporativa. Como dice el dicho, ropa no se construyó en un día. No es que yo un día aparecí y ya digo, ya estoy lista para ser directora. Ha sido un trayecto, ¿no? Tenés que entender. ¿Cómo se transforma la cultura de las organizaciones en una cultura? Hola, yo soy Fabricio Serna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. Antes de empezar, te recuerdo que tanto este episodio como los anteriores los encuentras en video en YouTube y en su versión de podcast en Spotify. En este episodio de Cultura Empresarial me acompaña Paz Ugarte. Ella es graduada de la carrera de Literatura y Lengua Inglesa en la Universidad de Chile. Posteriormente realizó un diplomado en la Pontificia Universidad Católica de Chile en Dirección Estratégica de Recursos Humanos y cuenta con un MBA en Administración por la Universidad Adolfo Ibáñez. Es una profesional del área de alta dirección de capital humano y cultura con más de 20 años de experiencia en empresas multinacionales de clase mundial como P&G, JP Morgan Chase & Co. y actualmente trabaja en Samsonite como directora de recursos humanos regional con 8 países bajo su responsabilidad. En el 2023 fue seleccionada por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género dentro del registro para directorios. Ha participado en la red de mujeres empresarias, Hay Mujeres y Red MAT. Ahora sí, los dejo con mi entrevista a Paz Ugarte. Paz, ¿cómo estás? Buen día. Bienvenida a Cultura Empresarial. Gracias por tomar esta llamada. No, gracias a ti, Fabricio, por la invitación. Paz, una de las cosas que hemos estado en estas largas semanas en que no lográbamos coordinar nuestra reunión, nuestra entrevista, una de las cosas que estábamos repasando con las chicas es que queríamos tratar de hacerte retroceder en el tiempo y llevarte lo más lejano hacia atrás, hacia más o menos hacia donde podríamos nosotros rastrear. Y yo quería hacerte retroceder hacia finales de los años 90 más o menos, cuando estabas en Procter Gamble. Em, ¿Cómo fueron esos años? Antes de que hablemos específicamente del trabajo, de la chamba, como diríamos en Perú, me gustaría que reflexionemos más en cómo se ve esa Paz de esos años. ¿Cómo la ves si la tuvieras al frente ahorita? ¿Cómo la podrías describir? Mira, yo diría que, bueno, bastante más inexperta, ¿no? Porque obviamente fueron los inicios de mi carrera y claramente con mucha energía. Yo creo que eso nunca se me ha pasado, ¿no? La energía y las ganas de trabajar y que me encanta recursos humanos, ¿no? Yo creo que esa es la Paz, ¿no? Más inexperta, pero con energía, con proactividad y con ganas de aprender. Digamos que esa es una característica que se sostiene hasta el día de hoy, entonces. Sí, sí, ¿Y qué siempre. otra característica traes desde esa época, Paz? Yo creo que la comunicación, ¿no? Yo creo que para mí siempre ha sido fundamental el poder comunicarme, el poder establecer relaciones de confianza, ¿no? Y generar credibilidad. Y eso también lo traigo hasta el día de hoy, ¿no? Yo creo que eso ha sido uno de los temas fundamentales en mi carrera, ¿no? Ser una persona confiable que cumple con lo que dice y como dicen los gringos, she walks the talk, ¿no? Yo trato de cumplir, ¿no? A cabalidad lo que digo, ¿no? Y lo que hago. En un escenario como el que estamos empezando a explorar en aquellos años, tú eras joven, bastante joven en ese momento. ¿Cómo se hace para liderar un equipo en ese punto donde usualmente los ojos que te ven pueden en algunos casos tildarte como una persona no del todo tan experta como a ellos les gustaría que sea quien esté liderándolo? Sí, mira, yo creo que es súper importante también tener buenos referentes y buenos líderes, ¿no? Y yo tuve un súper buen líder y un súper buen gerente que para mí fue de todas maneras un modelo a seguir en términos de cómo debía yo hacer las cosas, ¿no? Y yo creo que lo primero es el trabajo de excelencia. Yo creo que uno en la medida que va haciendo el trabajo con análisis, con números, con excelencia, uno va validando también quizás la no experiencia, pero con el análisis, con la capacidad de resolver problemas, eso te va apoyando y también está dando seguridad, ¿no? Entonces, me acuerdo en esa época yo trabajaba con una persona que era muy analítico y era muy enfocado en los números y me enseñó mucho, ¿no? A contar las historias basándome en los números. Yo creo que eso
fue fundamental hasta el día de hoy también, ¿no? Yo creo que es importante el manejo, el llevar la data, el llevar, no solo de la guata funciona, pero claramente tiene que estar respaldada con números, ¿no? O con evidencia. Me gusta muchísimo esta reflexión que haces sobre la capacidad que deberíamos tener de contar historias con los números. Em, si pudiésemos ponernos como para hacer un zoom un poquito en eso, ¿qué tipo de historias se podrían contar con los números? Es decir, si regresásemos en el tiempo o en la actualidad, si se te viene a la mente algún ejemplo que pudiese decir, mira, esto lo contamos así, desde este punto, con esta historia, pero basándonos en este dato. Claro, por ejemplo, si pensamos en reclutamiento, pensando principalmente en el área de recursos humanos, ¿no? Si tú haces un análisis de cómo estás reclutando, cuál es tu fuente principal de reclutamiento y cuál es la efectividad de ese proceso, claramente tú lo puedes sacar a través de los números. Puedes decir, oye, mira, yo ya convoco para una posición en Samsonite hoy día, me postulan 100 personas. De esas 100 personas, no sé, 40 vienen de tal universidad, 30 vienen de tal universidad, y en general las que vienen de la universidad X tienen un mejor tasa, ¿no es cierto?, de éxito cuando postulan a Samsonite, ya sea porque tienen más, ¿cómo se llama?, potenciados ciertos niveles de, no sé, numéricos, de liderazgo, bla, bla, bla. Entonces tú puedes establecer una estrategia de reclutamiento, decir, ¿sabes qué? Yo no voy a contratar personas de tantas universidades, me voy a enfocar mi esfuerzo en tal fuente de reclutamiento que puede ser tal universidad. O hoy día, eso es para la gente que está como recién egresando, ¿no? Pero hoy día también, ¿cuáles son las redes, ¿no? Hoy día la gente se mueve muy distinto que hace 20 años, cuando yo empecé en reclutamiento en Procter, ¿no? Hoy día la gente es básicamente redes, es LinkedIn, ¿no? Y tú también puedes medir esa efectividad y la capacidad de atraer talento y de gestionar ese talento a través de las redes, ¿no? Pero, y de cara hacia arriba, por ejemplo, de cara hacia a la alta dirección, ¿cómo se cuenta una historia de ese tipo? Bueno, tenemos un dashboard y donde tú vas diciendo, mira, este mes o este año nos demoramos tanto en reclutar, las principales, ¿cómo se llama?, búsquedas se hicieron en tales portales, o llegaron a través de referidos, o llegaron a través de un aviso que publicamos en tal portal, etcétera, ¿no? Y tantas personas postularon, tantas personas pasaron nuestros primeros procesos, qué tipo de evaluaciones son más exitosos los candidatos cuando pasan, etcétera. Y todo eso tú lo puedes resumir en un dashboard, ¿no? Que además tiene indicadores de cuáles son las etapas en que más nos demoramos en el proceso o cuáles son las etapas en que, cuánto nos estamos demorando en darle una respuesta a un candidato, porque hoy día además, Fabricio, se habla mucho de la experiencia, ¿no? La experiencia del colaborador o del candidato en el proceso, porque eso también te va hablando mucho de cómo es la empresa a la que vas a estar postulando. Nosotros tratamos que la experiencia también, que la vamos midiendo con la satisfacción, sea la mejor. Paz, me gusta esto, pero una de las cosas particulares que siento que están sucediendo es que esta historia que nos estás contando de cómo se cuentan historias basadas en los datos, en los números, es también una mirada tuya, pues probablemente hacia la distancia, ¿no? Que no necesariamente en ese momento, cuando estabas iniciando tu carrera profesional, lo tenías claro. Me contabas, sí, que había como un mentor tuyo que te ayudó a estructurar eso y que se ha sostenido a lo largo de los años. Pero yo quisiera hablar ahora sí específicamente de qué retos, cuál era el escenario del trabajo que hacías tú en Procter Gamble en esos mismos años. ¿Qué reto fue con los que te encontraste? Estuviste tú 3 años ahí, si mal no recuerdo. No, estuve más, estuve casi 7 años. Ok, ok. Mira, la verdad es que yo creo que el gran reto que enfrentó Procter en ese momento en Chile fue la fusión con una empresa local, ¿no? La adquisición y posterior fusión, ¿no? A finales de los 90 y principios de los 2000, te diría yo, se dio mucho esto de las compras de empresas, grandes corporaciones compraban a otras más locales o para crecer, ¿no? En el plan de expansión. Procter tenía un plan de expansión súper agresivo en el Cono Sur y eso implicaba también comprar empresas locales y una de ellas fue un joint venture que se hizo con la compañía manufacturera Papel y Cartones
que ellos en ese momento producían pañales y toallas femeninas. Entonces yo diría que el gran reto fue cómo hacemos que la cultura, ¿no?, de Procter, una empresa multinacional súper fuerte, pueda conversar con esta cultura local, de empresa más familiar, donde el perfil de los colaboradores era súper distinto y por supuesto las prácticas empresariales también. Entonces yo creo que el gran reto para mi carrera en esos años fue cómo ayudamos, ¿no es cierto?, a la organización en este cambio, ¿no es cierto?, esta transformación cultural de pasar de una empresa local a una empresa multinacional, ¿no? Y con una cultura empresarial tan fuerte. De hecho, pasa por un cambio de chip por completo, ¿no? Que tienen que no solo pasar las personas, la alta dirección y tal. ¿Cómo se hace para bajar de una manera ordenada, etcétera, la cultura en un proceso de absorción de ese tipo? Oye, es súper difícil, ¿no? Eh, pero yo creo que siempre la clave es comunicar, ¿no? La reunión, el town hall, el ir haciendo la bajada con mucha transparencia de los cambios, de lo que va ocurriendo y también siempre con un objetivo, con un propósito. Fabricio, yo creo que las empresas hoy día y lo que uno mira, yo miro para atrás y digo, oye, ¿sabes qué? Creo que tenía mística, tenía un propósito. Y eso ayuda mucho, ¿no? A como que todos envisionen y todos vean, ¿no? Que hay más allá. Por supuesto, el proceso no es fácil, por supuesto hay gente que no se acostumbra y que va quedando en el camino, pero hay gente que abraza el cambio y lo vive y está feliz, ¿no?, de pertenecer a una corporación como Procter. Hablábamos hace algunos episodios atrás justamente sobre este detalle en estos procesos de absorción, ¿no? La capacidad de adaptarse al cambio probablemente es lo que te determina que la fuerza laboral finalmente esté alineada y pueda subsistir la empresa, ¿no? Exacto, absolutamente, o sea, y lo he vivido un poco ahora en Samsonite también, ¿no?, en Latinoamérica. Eh, y me ha pasado exactamente lo mismo. Hay gente que se adapta y que, como te digo yo, lo abraza, lo vive con gran pasión y están felices. Y hay otros que no, que prefieren estar en un esquema de una empresa más local, más chiquitita, más familiar. Eh, y está bien. Son distintas maneras nomás de ver la vida corporativa. Liderando tú estas bajadas, estos cambios, ¿en qué cosas, y hablemos aquí probablemente desde las específicas hasta las más macros, alguien que lidera esto tiene que fijarse? O sea, y me pongo con cosas como tan simples como de pronto, no sé, la señalética, los uniformes, o sea, ¿qué cosas hay? Porque realmente hemos sabido, por ejemplo, nosotros en una entrevista anterior nos contaban y nos decían, sí, cuando el corporativo compró estas pequeñas empresas, por ejemplo, en el caso de Bolivia nos decían, no necesariamente tenían intenciones de hacer esos cambios tan pequeñitos y tan minúsculos, pero desde recursos humanos teníamos que hacerles entender que eso finalmente también impactaba en los colaboradores para hacerse sentir parte. Si pudiésemos hacer así como un recorrido, ¿qué tipo de cosas hay que tener en cuenta? ¿Cómo podría verse esta fotografía? Mira, yo creo que lo primero es entender bien cuáles son los principios y los valores de la compañía que adquiere, ¿no? Y lo que tú quieres fomentar o lo que tú quieres transmitir. Nosotros en particular en Latinoamérica y en Procter también se hizo en ese momento, lo que hacíamos mucho era trabajar como con el branding, ¿no? De poner nuestros principios, nuestros valores, ponerlos en todas partes, hacíamos trípticos, hacíamos murales, o sea que te entraran los principios y los valores pero por todos lados. Y después lo que hemos hablado, ¿no? Vivirlos, ¿ya? Porque yo creo que es súper importante que los líderes no solo digan, oye, acá se valora el principio de la innovación, es cómo somos innovadores, tuvimos programas que premiaban la innovación, también tener reconocimiento, tener eh, distintas herramientas que te ayuden a promover los principios y los valores, ¿no? De hecho, nosotros acá hoy día en Samsonite, en Latinoamérica, tenemos instaurada una semana que se llama de los valores. Y todos los años hacemos una semana, que la acabamos de terminar la semana pasada, donde promovemos, conversamos de cada uno de los valores y de cómo se viven. Invitamos a líderes a que nos comenten, lo hacemos a través de las redes sociales, o sea, hacemos a través de la intranet, hacemos, como te digo, entrevistas, o sea,
yo creo que al final la cultura somos todos, ¿no? Y por eso es importante que tengamos modelos a seguir también. Gente que encarne esos principios, que encarne esos valores y que nos ayuden a promover. Entrenamiento también importante, y entrenamiento tanto de lo positivo como de lo que no queremos tener también, ¿no? Algo que estamos haciendo fuertemente en Latinoamérica son trainings de cultura empresarial, que es lo que es de acoso laboral, de todo tipo de cosas dentro de la estrategia de diversidad e inclusión, qué se permite, qué no se permite, y eso también nos ha ayudado a ir generando una cultura y más conciencia, sobre todo en Latinoamérica, que estamos siempre un poquito más atrás en estos temas, ¿no? Sí, es algo hacia lo que quiero ir. Me lo he anotado porque quiero volver con esto y que profundicemos en esto. Pero siguiendo por esta línea de tiempo que estábamos Sí, construyendo contigo, yo quiero darte el salto ahora sí para tratar de acercarnos lo más rápido posible hacia Samsonite, que es donde quisiera que nos cuentes muchas cosas. Pero quisiera que me cuentes ahora sí, visto desde la distancia nuevamente, ¿cómo fue esa experiencia en JP Morgan? ¿No? Imagino que además ya será una paz un poquito más sólida, una paz con más experiencia, con una voz más cuajada y tal para liderar estos procesos. ¿Cuáles eran los retos en ese momento de tu carrera profesional? mira, los retos en JP Morgan fueron súper importantes en el principio porque era establecer la práctica de recursos humanos en Chile. No había recursos humanos, no había un área que pagaba los sueldos, diría yo, Claro. ¿no? Entonces, pero había que llevar toda la parte como más estratégica a la organización y desarrollar, ¿no es cierto?, un entendimiento en el equipo de gerencia local de qué era recursos humanos, porque todavía nos pasa, Fabricio, muchas empresas creen que recursos humanos contrata, despide y paga los sueldos. Esa es la función, ¿no? Pero el ser un socio estratégico del negocio, el ayudar, ¿no es cierto?, a entender y a liderar, ¿no es cierto?, la práctica de recursos humanos desde ser un partner, un real business partner, yo creo que ese fue el gran desafío en JP Morgan. En la primera parte. La segunda parte fue, y me tocó nuevamente, cómo vivimos los valores más corporativos, ¿no? La parte de Estados Unidos, donde reportábamos, empezó a centralizar muchos procesos y muchos subsistemas de recursos humanos. Entonces eso también costó, ¿no? El cambio ahí, el manejo del cambio, el cómo yo ahora tengo que reportar todo a Estados Unidos y las decisiones a lo mejor ya no son tan locales, sino que están más centralizadas en otras geografías. Entonces yo te diría hacer ese cambio, entender también la estructura matricial. Yo no tenía un jefe, llegué a tener 3 jefes en JP Morgan, ¿no? Y por distintas razones, uno local, uno corporativo y otro global. Entonces es como tú vas administrando y gerenciando también a estos 3 jefes para lograr que estén todos alineados, ¿no? Una de las cosas que he sentido en esta conversa, en estos minutos que vamos, es que no está mal, tampoco, a diferencia de otros colegas tuyos, otros expertos como tú en esta materia de recursos humanos, es que esta escuela que traías de poder analizar los datos para contar una historia, finalmente te da como fundamentos para poder sentarte, por así decirlo, en una mesa y tener una voz un poco más sólida al momento de fundamentar la información, ¿no? Es decir, Absolutamente. no es solo light, no solo hablemos No, de cómo se no, sienten los colaboradores, sino vamos con no, números. exactamente. Sí, eso hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, Patricio, yo creo que uno como recurso humano tiene una función muy, muy, muy relevante en cómo, en estar cerca del negocio, en ayudar al negocio y entender cuáles son las necesidades y así poder alinear los recursos que tenemos disponibles, ¿no? Absolutamente. Tenéis que entender. Desde otro punto de vista, y me parece que también es valioso que me ayudes a reflexionar en esto, es sobre el hecho de que además seas mujer dentro de estas industrias quien lidere esto, ¿no? Que ya imaginas hacia dónde te quiero llevar. Y me parece mucho y muy importante que cada vez más se abra este debate, ¿no? Sí, es que nuevamente te insisto, yo creo que en la medida, yo creo que para mí el tema de ser mujer nunca ha sido tema, Fabricio, eso es lo primero. ¿Ah? Creo que he ido forjando mi carrera y he ido
teniendo distintas responsabilidades y mayores responsabilidades en la medida que ha habido confianza en que yo lo puedo hacer bien, y no solo mía, sino de mis jefaturas, ¿no? Y nuevamente, yo creo que, como dice el dicho, Roma no se construyó en un día, no es que yo un día aparecí y ya digo, ya estoy lista para ser directora, ha sido un trayecto, ¿no? Han sido más de 20 años de ir construyendo carrera, de ir aprendiendo, de ir conociendo, de ir estudiando y de irse perfeccionando. Pero para mí el tema, sí, me ha tocado trabajar mayoritariamente, te diría, con hombres, eh, pero nunca ha sido tema para mí, ¿no? Y por eso yo, de hecho, dentro de Samsonite, tengo así como la misión de ir desarrollando más mujeres. Yo creo que el tema está en querer. A veces me pasa que no logro entender, porque no me pasó a mí, ¿no? Que las mujeres no quieran seguir creciendo. Pero pasa. Pero me parece impresionante que digas, no me pasó a mí, ¿no? Es que pues, no entiendes por qué, pero ¿por qué se frustran? ¿Por qué se estancan, no? Si yo lo he logrado, ¿por qué el resto de mujeres no va tras ello? Exactamente. Bueno, por eso mismo desarrollé hace unos 4 años atrás una red de mujeres dentro de Samsonite, que se llama Women in Samsonite, y que busca justamente eso, establecer una red de apoyo, de desarrollo, para todas las mujeres que quieran lograr y seguir creciendo dentro de la corporación. Y te digo, es una red que me ha traído grandes satisfacciones, porque a nivel global hemos sido como la región en Latinoamérica que tiene esta red. Ahora hay otras ya regiones, nos han ido imitando, ¿no? Y han ido armando sus redes. Yo creo que es súper importante que los testimonios de mujeres ayuden a otras mujeres a ver que sí se puede. Eso me parece muy interesante y es por eso que yo insistía que hablemos de esto, porque yo sabía estas iniciativas que tienen dentro de Samsonite. ¿Cuál es la realidad dentro de la industria sobre la participación de las mujeres? ¿Tenemos algún dato? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, dentro de Samsonite mismo? Mira, en Samsonite busca la equidad de género. Por lo tanto, nosotros ya tenemos, de hecho, al 2030 un compromiso con nuestro ESG de llegar al 45% de mujeres en posiciones de dirección o superior. Y para eso tenemos toda una estrategia, hemos ido conformando equipos regionales que nos están ayudando, tenemos esta red de mujeres, tenemos programas de mentoría. Hoy día, a nivel global, tenemos un 37% de mujeres en posiciones de dirección. Tenemos que llegar al 45% de aquí al 2030. Y a mí me asusta, porque yo creo que de aquí al 2030 no queda nada. Pero yo creo que lo vamos a lograr, porque hay un compromiso desde el top of the house, que yo creo que eso es súper importante también, ¿no? O sea, y que lo hemos comentado con asesores externos, que quedan como bien impactados, que acá, desde el presidente global hasta el presidente de la región, están todos comprometidos con esta meta. No es hagamos el check, ¿no es cierto?, y vamos para el papel. No, aquí realmente estamos comprometidos con eso y es lo que queremos. Para poder aterrizar mucho más sobre esta realidad que nos comentas, me gustaría que me ayudes, porfa, para quienes no necesariamente conocen qué es Samsonite, si pudiésemos hacer un breve resumen de qué es Samsonite y a qué se dedican y en qué países están. Tú, de hecho, lideras todo lo que es Latinoamérica. Sí. Bueno, a nivel global, Samsonite es la compañía de equipajes número 1. Tenemos marcas globales como Samsonite, como Tumi, como en Latinoamérica, como Extreme, como Secret, y somos reconocidos como una empresa muy innovadora. Tenemos básicamente operaciones en todo el mundo. Somos aproximadamente 14.000 colaboradores. En Latinoamérica cerca de 2.000, y tenemos presencia en 8 países de la región y representación en un par de más, ¿ya? Y ellos son México, Colombia, Panamá, Brasil, Perú, Chile, Argentina, Uruguay. Tenemos oficinas y tenemos equipos en todos los países que te mencioné, y por supuesto nuestra operación de retail. También tenemos toda la parte de mayoristas, también distribuimos a grandes grupos, a grandes tiendas, y también tenemos nuestro canal de e-commerce bastante activo.
Básicamente una empresa que tiene más de 110 años de historia, que nace en Estados Unidos y que actualmente está basada en Boston. Súper, gracias por esto. Ahora, dentro de la industria, o sea, porque a diferencia, por ejemplo, voy a poner cualquier ejemplo, ¿ok? La minería, hidrocarburos y tal, es naturalmente espacios donde las mujeres no necesariamente eh, tienen espacios a los que postular y los que existen no necesariamente realmente son ocupados por mujeres, pero esto pasa más también por una limitante de que no hay tantas mujeres postulando esos puestos. En el sector en donde ustedes operan, donde está Samsonite, esto imagino que no es necesariamente a este ritmo, ¿no? No, Samsonite yo diría es bastante afortunado porque sí tenemos harto talento. El desafío, te diría yo, es cómo hacemos crecer ese talento femenino. Más que lleguen, es cómo las desarrollamos para que logren tomar, ¿no es cierto?, posiciones de liderazgo. Pero en cuanto a las bases, tenemos muy buenos números. Más del 50% de la región es mujer. Claro, tenemos las tiendas donde hay mucho personal femenino. Pero ¿cómo haces ese crossover? Ese es el desafío, ¿no? ¿Cómo haces que la supervisora o la gerente de tienda tenga acceso a seguir creciendo dentro de la corporación, ¿no? Ahora, Paz, me gustaría insistir un poquito sobre esto que dejé apuntado justamente, sobre estos programas de diversidad e inclusión. ¿Qué otros programas, además de este, si me lo pudieses como profundizar un poquito, qué otros programas tienen dentro de Samsonite que te gustaría a ti nombrar o que te hacen sentir orgullosa? Tenemos todo lo que tiene que ver con educación, ¿no? Hemos trabajado fuertemente en educar, ¿no es cierto?, a nuestra población en temas como sesgos inconscientes, ¿no? ¿Qué es un sesgo? ¿Cómo lo llamo a la oficina? Estamos trabajando con reclutamiento, en tener ternas donde al menos una de las finalistas sea mujer. Estamos trabajando también en temas de migración, en temas de discapacidad, porque creemos que obviamente para poder ser una compañía diversa e inclusiva tenemos que acoger personas de todos los ámbitos de la vida, ¿no? Ok. Y estos espacios de los que hablabas tú de crecimiento, hacia los que apuntan, por ejemplo, que las colaboradoras pues, puedan llegar y sepan que pueden hacer una línea de carrera dentro de Samsonite. ¿Cómo se enriquece? ¿Cómo se crean espacios de capacitación? ¿Cómo se abren estos micro universos para que las personas puedan seguir creciendo dentro de la empresa? Mira, tenemos programas de desarrollo y de capacitación bien estructurados. Tenemos facilitadores, tenemos entrenamientos globales, locales, regionales, y todos apuntando a cómo tú eres al final el dueño de tu carrera, ¿no? Y cómo tú, desde tu propia experiencia, puedes ir desarrollando y creciendo. ¿Cómo crees tú que, si lo pudiésemos resumir brevemente nada más, cómo crees que se resumiría la cultura de Samsonite a nivel corporativo, a nivel global? Bueno, es una cultura vibrante, es una cultura de innovación y que siempre está regida, ay, mira, no lo tengo a mano acá, pero está regida por nuestra canica, que dice que debemos tratar a los demás como te gustaría ser tratado, ¿no? Qué lindo Entonces, eso. es una cultura de respeto y de empatía muy grande, sí. Ok, y eso, y ahora, esto es mucho más interesante, pues porque sobre lo que hablábamos hace rato sobre Procter Gamble o JP Morgan, me parece que en Samsonite tú al final llegaste como al monstruo, lo más grande que se podía hacer a nivel global y es esto lo que estás enfrentando hoy. La cultura corporativa de que acabas de mencionar, esta versión tan vibrante, em, ¿cómo logra difuminarse? ¿Cómo logra desplegarse por completo dentro de la empresa con los colaboradores? Es decir, y acá voy específicamente a hablar de herramientas, canales, campañas que hagan. ¿Cómo hacen eso? Mira, es súper interesante porque es un trabajo non-stop. Tú no puedes dejar de hacer nada en ningún momento, como que por eso te decía que tenemos todos los años la semana los valores, porque tú dejas de hacerlo y la gente se olvida, ¿no? Es algo tan frágil. Pero te diría parte desde la experiencia con la persona que recién contratas, ¿no? Tenemos un programa de inducción súper robusto, donde les contamos quién es Samsonite, donde hablamos de la historia, donde hablamos del liderazgo, hablamos de este principio, ¿no? De tratar a los demás como quiere ser tratado.
hablamos de la cultura del respeto, mostramos las diferentes operaciones, hablamos de lo que es Samsonite en todo. Y sabes que el programa parte también con visita a nuestro centro de distribución y a nuestras tiendas, porque creemos que todos tienen que tener un claro entendimiento de dónde estamos trabajando. Y nuestra organización está en la oficina, pero los otros 2/3 están fuera, ¿no? Entonces, yo te decía, partimos con eso, que es un programa bastante robusto y que dura varias semanas. Y con eso ya el candidato se va formando, o el nuevo colaborador se va formando una idea, ¿no? Después tenemos ciertos manuales que vamos entregando, ¿no es cierto? Documentación que va hablando de las prácticas, de lo que queremos, de cuál es como el manual, ¿no es cierto?, de comportamiento dentro de la compañía, qué cosas son aceptadas, qué cosas no son aceptadas. Y esto también te va nutriendo, ¿no? Va ayudando a ir perfilando a los nuevos colaboradores dentro de lo que es la organización. Y para los que ya estamos adentro, bueno, training constante, ¿no? Webinars. Vamos a tener en pocas semanas más nuestra semana de la diversidad y la inclusión, donde el liderazgo va a hablar, donde vamos a mostrar números, donde vamos a mostrar historias de éxito y, por supuesto, vamos a hablar de sesgos y de la mujer, ¿no? De la equidad de género. Paz, ¿cuál sería como el canal de comunicación fuerte de ustedes? O sea, estamos hablando de una operación global de este ritmo. Yo no me imagino que necesariamente sea uno, pero ¿cuáles serían los más fuertes? Bueno, tenemos un área de comunicación interna, eso es súper clave. Y trabajamos muy de cerca con marketing, fíjate, Fabricio, ¿ya? El área de marketing acá es súper estratégica y tenemos muy buenos partners internos. Entonces trabajamos mucho material, muchas de las cosas que tú ves al interior de la compañía y en nuestra red son desarrollos del área de marketing que nos ayudan, ¿no es cierto?, con todo esto de branding. Entonces tenemos una intranet que, te juro, en verdad, tratamos de actualizar diariamente. Es una intranet regional. Tenemos una plataforma de Learning Management System, que también es regional, donde vamos publicando webinars, donde vamos publicando información, presentación, etc. Y también tenemos un correo corporativo. Tenemos un HR News mensual, donde vamos contando todas las actividades, las novedades, lo que queremos transmitir a los equipos. Qué súper, Paz. En verdad, maravilloso. Uno ve desde fuera realmente lo que es Samsung y por más de que seamos fanáticos realmente con la marca, hasta que no hablan con personas como tú, uno realmente no termina de dilucidar realmente lo que ustedes hacen por dentro y por eso es que son una marca tan referente o la marca más importante en esto. ¿Pasa hay algún programa, alguna campaña, algo que actualmente te quite el sueño? ¿Cuáles son los proyectos que tienes de cara a los siguientes próximos meses hacia cierre de año? Mira, yo te diría son varios, ¿ya? El primero, a nivel de negocio, estamos en un plan de expansión de acá al 2027, con harto movimiento, harta apertura de tiendas, pero además enfrentando mercados que están complicados. Entonces, es como logramos balancear el crecimiento, pero con cierto orden, ¿no? Orden, claro. Exacto. Entonces, yo diría que a nivel de negocio y nosotros desde el punto de vista de recursos humanos somos clave para ayudar, ¿cierto?, al negocio a lograr eso, por lo menos con las dotaciones, estructuras de tienda, entrenamiento, etc. Entonces yo diría cómo ayudamos al negocio en este plan de expansión. Y lo segundo, más internamente, vamos a tener una encuesta de clima y de cultura en un par de meses. Entonces estamos preparándonos para esa encuesta y cómo hacemos para que todos los colaboradores participen y logremos la mejor y mayor información, ¿no?, a partir de la encuesta. Paz, muchas gracias por todo esto que hemos conversado. Y yo quería hacerte una pregunta que acabas de descubrir que la hemos casi casi planeado contigo en vivo. Y es que probablemente dentro de algunos años, quizás muchos o quizás dentro de muy pocos, Fernanda y Horacio, tus hijos, se van a topar con este episodio y se van a sentir probablemente tan orgullosos y emocionados como he estado yo de conversar contigo. Si es que tuvieses la oportunidad de dejarles un mensaje escondido en este episodio a Fernanda y Horacio, ¿qué te gustaría decirles? Les diría lo que siempre les digo, ¿no? Que nunca se rindan, que siempre hay un mañana y hay un día después.
y que por muy duro que parezca la situación o las cosas, siempre hay opciones de que todo cambie, ¿no? Sinceramente, gracias por este espacio de vulnerabilidad, gracias por abrirte y ojalá Fernanda, Horacio, cuando vean este episodio sepan que su madre se emocionó demasiado con imaginarlos a ustedes y dejarles este mensaje. Paz, lo último, vamos a esto que se llama la pregunta terrorífica. ¡Oh, qué susto! Es básicamente un supuesto ficticio, a donde nos gusta llevar a nuestros entrevistados para ver cómo reaccionarían. Y en tu caso, seguro que nos vamos a divertir. ¿Lista? Vale. Paz, nos has contado que ha llegado ya la carta de invitación a renuncia en Samsonite y nos has dicho que te gustaría volver a reempezar tu carrera profesional, pero no en recursos humanos. ¿En qué te gustaría volver a empezar tu carrera profesional ahora? Me quedó clarísimo, en finanzas. Me encanta. ¿Y por qué? Cuéntame. Ay, porque nuevamente creo que el área de finanzas, pero no finanzas como finanzas así de back office, no, como análisis financiero, como planning, ¿no es cierto? Como ese tipo de cosas, como tú puedes analizar los escenarios o ver distintas cosas, ¿no? Desde el punto de vista financiero. Oye, Paz, o sea, es que ya me haces escapar por completo realmente en tu forma de ver realmente los números y los análisis. ¿Esto aplicado en la vida personal, en la vida diaria, también tiene una ejecución? Pero por supuesto, soy una mujer muy estructurada y muy organizada, con todo, con las finanzas también, con los niños, con todo, con la casa. Si no, ¿cómo lo haría, pues, Fabricio? Tienes que tener un orden y una estructura y una organización superior para poder manejar la casa, los niños, la oficina, al marido. Paz, ha sido encantador conversar contigo. Muchísimas gracias por este espacio. Te has lucido. Ay, lindo, gracias. Después me mandas el podcast, a ver. Sí. Paz Ugarte y Samsonite son unos grandes referentes de lo que es la cultura empresarial. Gracias, Paz. Gracias a ti, Fabricio. Un gusto. Así terminó mi conversación con Paz. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirlo. Y nos serviría mucho si te suscribes a nuestro canal de YouTube o nos dejas 5 estrellas en Spotify. Eso nos ayudaría a llegar a más personas interesadas en este tipo de contenido como tú. Yo soy Fabricio Serna. Gracias por llegar hasta aquí. Original de Decibelio 85.